¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. En esta ocasión hablaremos sobre el significado geométrico de la diferencial. Ahora, para entender mejor el significado geométrico de la diferencial, empecemos recordando el concepto de derivada. La derivada es la pendiente de la recta tangente a un punto dentro de una función. Cabe mencionar que en una función hay infinitos puntos, puesto que esta función es de longitud infinita, de modo que para una sola función puede haber infinitas derivadas. Ahora, llamemos a esta función y igual a f de x. Las derivadas también se pueden representar como f' de x es igual a diferencial de y sobre diferencial de x, y de la misma manera y' es igual a f' de x. Ahora, observemos esta fórmula, y de esa manera deducimos lo siguiente. La diferencial es el producto de la derivada de la función por la diferencial de la variable independiente. ¿Por qué? Pues volvemos. F' de x es igual a diferencial de y sobre diferencial de x. Despejamos diferencial de y, mandamos esto a multiplicar y nos queda esto. Que la derivada, la diferencial de y es igual a la derivada de la función por la diferencial de la variable independiente, para este caso x. Ahora, para entender el significado geométrico de la diferencial, ¿qué mejor que una gráfica? En esta gráfica podemos observar una función en azul que llamamos y igual a f de x, y marcamos un punto en esta gráfica que llamaremos a en las coordenadas x0 y y0. Ahora, mientras aumenta la función en x, podemos observar un cambio en y también. Se forma esta curva y llegamos a este punto P, cuyas coordenadas son x0 más delta x, un cambio en x, y y0 más delta y, un cambio en y. Mucho ojo a lo siguiente. Si marcamos una recta tangente al punto A dentro de la función y la alargamos hasta que corte con el eje X, podemos observar que se forma este ángulo que representa la pendiente de esta recta tangente. Y si trasladáramos de manera ficticia el eje X para que corte la función a este punto, pues obviamente ambas rectas serían paralelas. Por lo tanto, estos ángulos serían correspondientes, por lo tanto, son iguales. Y aquí es donde entra la diferencial. Mencionamos al principio de la gráfica que el punto P estaba en un cambio en y, un delta y un cambio en x, un delta x. Y la diferencial también vemos que es un cambio. Aquí entra la diferencial. Mucho ojo a que el punto B está a la misma altura en x, mismas coordenadas en x que el punto P, pero diferente coordenada en y que el punto P, está más abajo. ¿Por qué? Porque la derivada representa el cambio en esa recta tangente en y durante lo mismo que cambió la función en x. O sea, aquí vemos un mismo cambio en x aquí y aquí, pero un diferente cambio en y, que para el cambio para P era del delta y el cambio para B es la diferencial de y, porque la diferencial representa un cambio también, pero muy muy pequeño, y de hecho de este concepto se alimenta la integral, pero eso será tema para otro video. Entonces, la tangente, la inclinación de la recta tangente, si recordamos las funciones trigonométricas, podemos decir que es igual a tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, porque aquí se forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, la tangente de alfa sería igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si regresamos a la gráfica, vemos que el cateto opuesto es la recta BC y el cateto adyacente es la recta AC. Entonces, tangente de alfa es igual a la recta BC sobre la recta AC. Pero volviendo de nuevo a la gráfica, vemos que la recta BC se llama diferencial de y, es un cambio pequeño en y la recta AC se llama diferencial de x. Entonces decimos que tangente de alfa es igual a diferencial de y sobre diferencial de x. Y si sustituimos estos valores, recordando al inicio del video mencionamos que diferencial de y sobre diferencial de x es igual a f' de x, la derivada. Entonces lo incluimos aquí, tangente de alfa es igual a f' de x. Y sustituyendo valores, pues podemos afirmar que f' de x es igual a diferencial de y sobre diferencial de x. ¿Por qué? Porque aquí dijimos que tangente es igual a diferencial de y sobre diferencial de x, y f' de x es igual a tangente de alfa. Entonces, decimos que f' de x es igual a la diferencial de y sobre la diferencial de x. Y despejando de nuevo esta fórmula, regresamos a lo que mencionamos al inicio. La diferencial es el producto de la derivada por la diferencial de la variable independiente, para este caso x. Esto ha sido todo, espero les haya ayudado, nos vemos a la próxima.